Saludo para todos. En este día, primer día de la semana, nuestra catequesis y enseñanza es sobre espiritualidad. El tema que vamos a ver ahora son hábitos virtuosos. Encomendamos nuestra presentación y nuestra enseñanza al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé luz y podamos crecer y aumentar cada día nuestro conocimiento en lo que son las virtudes y cuáles son también la manera de que podamos nosotros tener esas virtudes para alcanzar una vida cristiana mejor. Invocamos y pedimos la fuerza del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Invoquemos también la presencia de el Padre para que nos dé el amor que Él nos tiene a nosotros. Que el Padre bueno que ha creado el cielo y la tierra y que ha creado la iglesia y ha creado y ha dado en todos los hombres la manera de que podamos nosotros vivir como hijos suyos, nos dé esa gracia. Pidamos al Hijo, a Jesucristo nuestro Señor, que así como ha querido nacer entre nosotros, pueda nacer en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra voluntad, para hacer como Él la voluntad del Padre. Pidamos que ese Espíritu Santo al que ya hemos invocado nos inflame del amor del Padre, del amor del Hijo, y que con su presencia podamos nosotros inundar la vida de nuestro ambiente, de nuestra familia, el entorno en el que vivimos, y podamos ser cada día buenos cristianos. Hagamos pues una oración para que la Santísima Virgen María nos acompañe también en este caminar de una mejor espiritualidad. La invocamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, fuente de la sabiduría, ruega por nosotros. El tema que nos va a tocar analizar ahora, al menos de una manera sencilla, van a ser cuáles son los hábitos que nosotros tenemos que llevar para vivir una vida cristiana. Esos hábitos están, podemos decir así, constituidos como los que se llaman virtudes o vicios. Hay que entender pues que así como hay hábitos virtuosos, también se dan hábitos viciosos. Les invitamos a estudiar y a revisar qué son, cómo se dan las virtudes y los vicios. Primero vemos la definición. La virtud es un hábito, el cual se dice que es una cualidad difícilmente removible, por la cual se hacen los actos de forma fácil, frecuente y viene a formar como una segunda naturaleza. Antes se decía que los hábitos se adquirían por repetición de actos. A fuerza de repetirlos se convierten en algo estable y de ahí en adelante el acto se manifiesta de forma frecuente, ordinaria y sin dificultad y hasta con gozo. Pero hay que saber distinguir del acto propiamente natural al acto moralmente bueno. Actualmente sabemos, gracias a los conocimientos de la neurología moderna, que la constante repetición de actos hace en el cerebro una sinapsis, que es, la definición de sinapsis es una conexión de neuronas formando un círculo, como una figura
como un círculo impreso en el cerebro. Ante un estímulo, hace que se inicie ese recorrido en miles de sinapsis en el cerebro. Es decir, es un acto de alguna manera biológico, de alguna manera físico, de alguna manera natural, mediante el cual ante un estímulo, ante una situación, se inicia un recorrido de miles de grupos de neuronas en el cerebro que van a ejecutar un acto y que ese acto pues, normalmente va a ser reproducción de lo que ya tenía grabado el cerebro. Hablando del comportamiento moral, esto se aplica tanto a la virtud como al vicio, pero distingamos que no es solamente un acto moral el que la Iglesia nos invita a hacer, sino se trata de la virtud moral que para que sea propiamente cristiana necesita ser movida y animada por las virtudes teologales. Pero también se necesita la repetición de actos con motivación y con perseverancia. En otro momento y en otro estudio de otro día estudiaremos cuáles son las virtudes teologales, las que vienen de Dios y están de Dios, y cuáles son las virtudes cardinales, las que corresponden al hombre por sí solo. Y vamos a ver cuáles dentro de las virtudes cardinales y teologales corresponde precisamente a los actos del hombre. En nuestro estudio de ahora, en nuestra enseñanza de ahora, vamos a ver solamente el movimiento propio de adquirir virtudes y cómo tenemos nosotros que hacer y entender estas virtudes para que podamos hacerlas prácticamente en nuestra vida con toda claridad y con toda claridad y con toda fuerza. Es decir, de lo que ahora estamos viendo, vamos a ver, es precisamente adquirir las virtudes para que adquiriendo las virtudes teologales podamos nosotros vivir una vida de santidad a la que estamos llamados. Continuemos nuestra enseñanza. Vamos a entender que la adquisición de hábitos implica, por tanto, un esfuerzo disciplinado con perseverancia. Fíjense bien, adquisición de hábitos implica un esfuerzo disciplinado con perseverancia. Pues bien, en la línea de la virtud es igual, se necesita repetir los actos de esa virtud. Como veíamos antes, es una repetición de actos marcada a una manera de circunferencia en el cerebro que ante un estímulo pues, nos lleva a aquel acto alcanzado por la repetición de actos que forman los hábitos. Expliquemos esto. Muchas personas, por ejemplo, después del curso de vida nueva de la evangelización carismática, por su disposición interior, experimentaron grandes cambios en su vida por la acción del Espíritu Santo, casi de la noche a la mañana. Pero fíjense bien, esa fue una disposición, un movimiento interior, una experiencia que les dejó marcada en su vida, porque casi de un día para otro, casi de la noche a la mañana, pensaron diferente, actuaron diferentes y se dice que nacieron de nuevo. Pero eso no es tener ya la virtud ni el hábito, se necesita algo más. Por eso era importante que nosotros pudiéramos hablar de este tema para que podamos nosotros entender por qué muchas veces en nosotros se lleva a cabo aquel texto del Evangelio cuando nos dice que tengamos cuidado, porque cuando el demonio, habiendo habitado en una familia, en una persona, una vez que es arrojado, que sale fuera de ella, anda buscando dónde ocuparse, dónde entrar, dónde ser recibido. Y dice el texto que como no encuentra un lugar donde encontrar, donde ser asimilado, donde ser alojado y donde entrar como en su casa, como lo hacía en la persona donde estaba el demonio, regresa a su casa. Y dice el texto del Evangelio
que cuando regresa, vamos a poner en un demonio del alcohol o del coraje, del orgullo, de la soberbia, algo fuerte en nuestra vida, y sale de nosotros en el día del curso de vida nueva en la evangelización carismática, pues produce ciertamente de la noche a la mañana un cambio fuerte. Pero, dice el texto del Evangelio, cuando va a otros lugares y no encuentra dónde acomodarse y al regresar a su casa, la encuentra barrida, limpia y amplia, dice el texto, pues como que le parece grande la casa y entonces va en busca de otros 7 demonios peores que él y así se da que aquella persona llega a ser peor que antes porque ha recibido a nuevos demonios, nuevas influencias, nuevos vicios, nuevos pecados. Y entonces el texto y la iglesia nos invita para que nosotros entendamos que la lucha no solamente es de la carne y no solamente es por nuestras propias fuerzas, sino que luchamos contra las fuerzas del mal, contra el enemigo. Y tenemos nosotros que conocer cómo adquirir hábitos y experiencias nuevas para que con la virtud moral de la vida nueva en Cristo podamos crecer y podamos caminar hacia la meta de nuestra vida que es la santidad. Así entendemos cómo muchos piensan que con las virtudes morales va a ser igual. Creen que sin esfuerzo propio Dios va a obrar de la misma manera en nosotros. Como se alcanzó esa transformación notable en la experiencia inicial de la evangelización, piensan y nosotros pensamos que así como fue el cambio en el momento del retiro, en el momento de la conversión, en el momento de la confesión, en el momento de la comunión sagrada, ya todo está arreglado. Incluso se piensa que todos los problemas quedan solucionados. Se piensa y se cree que los defectos o vicios se solucionaron con oraciones, con una sanación o con una liberación que se nos dio en el retiro o que fuimos a un encuentro o que fuimos a una celebración de alabanza, de adoración, de veneración y creemos que ya automáticamente o por magia todo cambia en nuestra vida, que ya estamos preparados para caminar en el bien y que pues no debe la persona preocuparse de eso más que seguir en oraciones o buscando sanaciones o buscando liberaciones, pero no buscando propiamente los medios que nosotros tenemos para alcanzar vencer los vicios y para alcanzar obtener las virtudes. Por eso la clase nos enseña y nos dice, debemos saber que no es así de automático. Las virtudes morales se adquieren por repetición de actos. Podemos estar muy abiertos, fíjense bien, podemos estar muy abiertos a la acción del Espíritu Santo, podemos ser muy orantes, pero tarde o temprano constatamos graves deficiencias morales. Esta es una verdad muy cierta que tenemos que tener en cuenta. Vuelvo a leer. Podemos estar muy abiertos a la acción del Espíritu Santo y ser muy orantes, pero tarde o temprano constatamos graves deficiencias morales. No es que todo esté mal, puede haber virtudes morales muy buenas, pero también muchas veces nos cuesta trabajo adquirir otras. ¿Por qué? La principal razón es porque tenemos el vicio contrario a esa virtud. Y entonces, fíjense esta afirmación, sería como estar en cero, o aún peor, es más bien como remar en contra de corriente. Por eso después del curso de vida y por eso después de una oración de sanación, la persona llega a ser, como dice el Evangelio, peor que antes, porque no ha tenido la adquisición de hábitos que lo lleven a tener virtudes, y como no tiene hábitos y virtudes, pues se da al mal.
continuemos nuestra enseñanza. Cada uno tiene que empezar a ver primero sus debilidades y sus vicios. En el retiro sí se invita a reconocer esto porque se invita a una confesión, pero muchas veces la confesión queda ahí y como decimos, ya lo perdonado queda olvidado porque Dios lo olvida. No es Dios como la viejecita aquella que decía, te perdono, pero no me olvido lo que hiciste. Nos quedamos nosotros que no somos, que Dios no es como la viejita que perdona y no olvida. Más bien se nos queda grabado que Dios perdona y no vuelve a acordarse de nuestros pecados. Pero el problema es que nosotros lo aplicamos para nuestra vida y no queremos reconocer que tuvimos debilidades, que tuvimos vicios y que muchas veces esas debilidades y esos vicios son dominantes. Y esas debilidades o vicios están desde la raíz por el tipo de educación que tuvimos, por el tipo psicológico que nos fuimos formando, o están de acuerdo a la personalidad propia, de tal manera que esos vicios y esas virtudes tienen grande raíz psicológica, pedagógica, educativa, de ambiente, de formación, que no es fácil quitar y cambiar, por eso no es fácil después perseverar en el bien. ¿Cuántos hemos visto gloriosos y cantando y alegres porque ha cambiado su vida? Y rápidamente lo vemos lejos de Dios, incluso contra Dios, contra la familia, contra las verdades de la fe y contra las verdades del hombre. Miren, fíjense en esta afirmación. A todo ser humano se le facilitan unas cosas, pero también a todos se nos dificultan otras cosas. Entonces se trata más bien de empezar primero con aquello que se dificulta. Se trata entonces de analizar cuáles son mis defectos que tengo desde raíz. Pero como nadie se ve la cola y que cuando otro me dice mi defecto yo me enojo, me peleo con él, por eso el Evangelio muy sabiamente y con toda sabiduría nos dice, ¿por qué te enojas si quieres quitar la paja que lleva tu hermano en el ojo, en su ojo, cuando no te fijas y no quitas de tu ojo la viga que llevas en el tuyo? De tal manera que aquí está la dificultad. Tenemos que examinarnos a nosotros, reflexionar en nosotros y saber cuál es precisamente el mal y el vicio que nos domina, que no nos deja vivir en virtud y vivir conforme a lo que Dios quiere. Dicen los autores espirituales que en el orden de la adquisición de las virtudes hay que empezar a trabajar con el vicio dominante. Pero si ni siquiera sabemos, ni entendemos, ni buscamos, ni siquiera examinamos a ver cuál es mi vicio dominante, cuál es mi pecado dominante, cuál es mi defecto dominante, pues empezando por ahí, no voy a arreglar nada, no voy a conseguir nada. Muchas veces las tendencias negativas principales no queremos reconocerla. Cuando otro nos la dice, nos molestamos, no nos gusta. Nadie se ve la cola, pero tampoco queremos que nadie nos diga qué defecto tenemos. Bueno, no hay que ser tan negativos. Puede ser que no se tengan propiamente vicios, pero lo contrario, no se han logrado las virtudes. Fíjense bien en esta afirmación. No soy tan negativo ni queremos ser tan negativos. Puede ser que no tengamos propiamente vicios, pero tampoco se da lo contrario. No se han logrado las virtudes, no somos virtuosos. Si visualizamos la adquisición de virtudes como en un termómetro, podríamos señalar el siguiente orden. Lo que está bajo cero. Si vemos un termómetro, vamos a imaginarlo. Lo que está bajo cero, debilidades o vicios dominantes. Lo que está en cero, pues no hay vicios, tampoco hay virtudes, ni tibios ni calientes. Lo que está bajo cero en el termómetro de esta visualización son los vicios y virtudes. Lo que está en cero
pues no hay vicios ni virtudes, ni calientes ni fríos. Ahora bien, lo que está sobre cero son las virtudes y las actitudes positivas que hay que acrecentar. ¿Entendamos? Lo que está sobre cero son las virtudes o actitudes positivas que hay que acrecentar. Hay que, como las plantas, hay que abonar, hay que aflojar la tierra, hay que hacerlas producir porque es algo bueno que tenemos. Cuando no se ha logrado salir de lo que está bajo cero, hay una constatación de impotencia y empieza a surgir un sentimiento de culpabilidad o de impotencia. Es por eso que la persona se hace más fría que antes o se va al otro extremo. Incluso se convierte contra sí misma y contra Dios y contra los valores. Y otros dicen, bueno, ¿para qué vas al retiro? ¿Para qué vas a la iglesia si ya eres peor que antes? ¿Por qué? Porque esta constatación de que no podemos tener ninguna cosa buena nos enseña la palabra que empieza a surgir sentimiento de culpabilidad o impotencia, nos deprimimos, se dice también ahora, o también nos sentimos fracasados y frustrados y luego no hay quien nos levante ni quien nos saque porque nosotros mismos no lo queremos hacer. Esto bloquea todo, impide acrecentar aquello que ya está sobre cero. Vuelvo a repetir, no hay que ser tan negativos, sí hay cosas buenas, pero esta actitud o este sentimiento de fracaso bloquea todo, impide acrecentar aquello que ya está sobre cero, aquella virtud, aquella cualidad, ya no la acrecentamos. Nace en nosotros una especie de culpabilidad, una vergüenza tóxica que dependen de lo anterior. Vergüenza tóxica es que no es una vergüenza positiva, sino envenenada. No es una vergüenza para arrepentirme de mi condición de vida, de mis vicios, de mis debilidades, que ojalá esa vergüenza, en lugar de ser tóxica, fuera para que me sirviera como resorte y levantarme a una vida de justicia, de amor, de verdad, de seguimiento de Jesús y por lo tanto de buen testimonio ante los demás. Los cambios en la vida y las actitudes no se dan fácil y sin esfuerzo personal. Ojalá que esta frase nos quede muy clara y la podamos vivir en nosotros mismos. Repito, los cambios en la vida y las actitudes no se dan fáciles y sin esfuerzo personal. Esto es clave en nuestra vida. Primero, que no es fácil. Y segundo, que no lo podemos hacer solo. Y tercero, que necesitamos un esfuerzo personal para el cambio. Ordinariamente, lo que Dios pide de nosotros es una respuesta de voluntad esforzada. Vuelvo a repetir, ordinariamente lo que Dios pide de nosotros es una respuesta de voluntad esforzada. Y por lo tanto pide una disciplina, con carácter, con energía, con decisión, lo cual supone un propósito claro y definido. Son varias cosas las que se requieren para salir del bache: voluntad esforzada y disciplinada, propósito claro y definido, siguiendo lo que Dios quiere y no lo que el hombre o el mundo me propone. Vayamos entonces al principio de las cosas. Desde un principio, Dios no creó santos. Es una claridad, con toda claridad, es una verdad muy fuerte. Desde el principio, Dios no creó santos. Sí, nos creó con vocación y con el fin último de alcanzar la santidad, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que aplicar en nuestra vida los medios que Dios nos da. ¿Cuáles son? Los medios que Dios nos da para aplicar en nuestra vida, sus dones. Los dones que Dios nos da son sus propias cualidades. Los carismas, los carismas que Dios nos da son las cualidades. Y
desde luego, su gracia, que nos la da en los sacramentos. Pero si habiendo recibido dones y carismas no los conocemos y no los ponemos en práctica, nos hacen lo que el agua al viento, no le hace nada. Y si la gracia que Dios nos da a través de los sacramentos, que la gracia es la participación, la fuerza misma, la vida misma de Dios que nos dan los sacramentos, y si no recibimos los sacramentos, pues de nada nos sirve, no nos quedamos sin nada, nos quedamos sin armas, nos quedamos no solamente sin armas, sin energía, sin carácter, sin ganas de hacer nada. Otro medio que Dios nos da es precisamente la misma iglesia, con estas enseñanzas, con la catequesis, con la misa, con la formación de la fundación de la unidad en la familia. Es otra gracia, es otro medio que Dios nos da. Otro medio que Dios nos da es la pequeña comunidad. Pero si no vamos a la reunión de pequeña comunidad, no buscamos la pequeña comunidad, no tenemos la pequeña comunidad, pues estamos otra vez bajo cero, solamente bajo nuestros vicios y defectos. Pero si con la iglesia, con los sacramentos, con su gracia, con la luz y con la fuerza del Espíritu Santo y con nuestra cooperación, podremos alcanzar la santidad. Y por último nos preguntamos, ¿y qué es la santidad? La santidad no es otra cosa, sino la unión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos lo dice muy claramente en el Evangelio, es que sean perfectos como yo soy perfecto. Es que hagan la voluntad de mi Padre como yo hago la voluntad de mi Padre. Es que vivan en plenitud de amor con los demás como yo doy amor con ustedes. Es que vivamos en nuestra vida dando testimonio de que hemos sido creados por Dios, rescatados del pecado y elevados a una condición nueva como hijos suyos. Que en nosotros se realice lo que se dice comúnmente entre la gente. Mira, esos son hijos de fulano. ¿Cómo sabes que son hijos? Pues mira, verle la nariz, verle la chata, verle las orejas, son hijos de fulano. Que al vernos a nosotros nos pueden decir, mira, esos son hijos de Dios. ¿Y por qué son hijos de Dios? Pues ve su actitud, ve su cara de alegría, ver su cara de entusiasmo, ver su conducta, ver su vida de rectitud, de verdad y de amor, no solamente en él, sino en todo su entorno. De tal manera que, vuelvo a repetir, la santidad no es otra cosa, sino la unión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero eso sí, es más importante y creemos que lo que vale en esta vida es hacer mi voluntad y ni siquiera es preguntar qué quiere Dios de mí, cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, la unión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pero fíjense lo que dice enseguida, aquí en la tierra, hacer y aceptar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Los santos fueron santos porque aceptaron en todo la voluntad de Dios. Pero nosotros queremos nuestra propia voluntad y las cosas a nuestra manera. Y entonces, por eso en la tierra, pues no se nota la presencia ni la voluntad de Dios, porque cada quien hace lo que le da su regalada gana y nunca lo que Dios quiere. Repitamos entonces esta última frase. La santidad no es otra cosa, sino la unión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios aquí en la tierra, para después gozar con Él la gloria en su reino. Ahí está el premio, ahí está el merecimiento. Gozar del reino de Dios debe de ser nuestra meta. Pero para gozar del reino de Dios necesitamos empezar a gozarlo ya desde aquí a ahora. Gozar la gloria y el reino de Dios no es para los que ya murieron. Para los que ya murieron es el fruto de haberlo vivido aquí en la tierra. Para los que ya vivieron en esta vida, en el gozo y en el reino de Dios, podrán tener gozo y en el reino de Dios, y no precisamente a partir de la muerte, sino desde hoy, para que cuando yo muera, cuando Dios me llame a su presencia,
continúe ese gozo de unidad de la voluntad de Dios, de unidad de la gloria de Dios y de la unidad en el reino de Dios que trabajé y que formé y que busqué hacer y realizar aquí en la tierra para después gozar y obtenerlo y darlo en plenitud en la gloria del cielo. Esta es la voluntad de Dios, esta es nuestra vocación, esto es a lo que Dios nos llama, este es el gozo por el cual yo tengo la suficiente fuerza y ganas de vencer el mal, de adquirir virtudes, de hacer el bien, de evitar el mal, de cumplir con los mandamientos, de cumplir con los preceptos de Dios, para que vivan la santidad ahora y alcance el premio en el reino de los cielos. Que así sea en nuestra vida. Hagamos pues una oración invocando en acción de gracias a la Santísima Virgen y a Dios mismo para que nosotros podamos poner en la práctica esta enseñanza y aplicarla todos los días de nuestra vida. Damos gracias a la Virgen diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, tú como verdadera Madre, ayúdanos y acompáñanos en este caminar, que podamos de la mano tuya caminar con Jesús en la construcción del reino de Dios, y que podamos hacer todo cuanto Dios nos pide para vencer los vicios, para no dejarnos envolver de las tinieblas, para que no dejemos que en nuestra vida reine el mal, sino que por el contrario, Jesús reine en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro ambiente, en nuestra familia, agradeciéndole a Dios los medios que nos da y poniéndolos en práctica y obteniendo así algún día la gloria en el reino de los cielos. Nos despedimos, como en todas las ocasiones, haciendo la oración de acción de gracias por los 25 años de la fundación de nuestra diócesis de Ecatepec. Los que ya se la saben, la decimos; los que no, continúan conmigo. Padre lleno de amor y de misericordia, con el envío de tu Hijo Jesús entre nosotros, nos colmaste de paz y alegría. Te pedimos por nuestra iglesia que peregrina en Ecatepec, al celebrar su 25º aniversario, y que a imagen de tu Hijo Jesús continúa con anunciar el gozo del Evangelio entre los más pobres y necesitados. Derrama sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para que nos asista en nuestro trabajo misionero. Cólmanos de abundantes vocaciones. Bendícenos en nuestro